En los últimos vídeos que he publicado os he hablado sobre una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que conocimos a mediados de julio y que suponía un enorme impulso para miles de consumidores que veían en el tema de los gastos hipotecarios y de la comisión de apertura más riesgos que posibles beneficios. Y en definitiva, pues ya no tenían en muchas ocasiones en la cabeza ningún interés en recuperar esas cantidades que pagaron en su día. Entre además prescripciones, reducción de las cantidades que se pueden reclamar y en el caso de la comisión de apertura directamente, pues después de haberles quitado de la cabeza cualquier intención. Pero esa sentencia, de la que os he hablado en estos días atrás y de la que aún me quedan cosas que decir, ha aclarado muchas cuestiones y pone más fácil a los consumidores acudir a los juzgados a reclamar los abusos que han venido sufriendo. Bueno, pues esta sentencia no es la única buena noticia que los consumidores tuvieron en el pasado mes de julio, pues una semana antes el mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea también tuvo la oportunidad de aclarar qué iba a pasar con los miles de acuerdos extrajudiciales que los bancos pusieron por delante a sus clientes para evitar que les reclamasen la nulidad de la cláusula suelo de sus hipotecas. Así que de esta otra sentencia es de la que os voy a hablar hoy. Pero antes vuelvo a decirte, como últimamente vengo haciendo, que puedes reservar una consulta por videoconferencia conmigo en la que puedes resolver de forma gratuita las dudas que puedas tener sobre tu tarjeta de crédito o tu hipoteca. Saber si tienes alguna cláusula abusiva que puedas reclamar o alguna duda que tengas sobre ella. Para eso solo tienes que entrar en el enlace que te dejo y seleccionar cuándo te viene mejor esa cita. Dicho esto, quédate conmigo un ratito más que te voy a contar si, aunque firmaste un acuerdo en su día con el banco sobre tu cláusula suelo, aún puedes reclamar. Bueno, como te he dicho en la introducción, hemos tenido un verano movidito, tanto que en las fechas que estamos aún me estoy poniendo al día en contaros esas novedades que hemos tenido. Hoy le toca a una sentencia del pasado 9 de julio en la que el TJUE nos aclara si los acuerdos sobre las cláusulas suelo nos van a impedir reclamar o no. Pero antes te voy a decir quién soy, que aún no lo he hecho. Soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que le da nombre a este canal, Jurisfirma Abogados. Bueno, pues ya sí puedo meterme a hablarte del asunto de hoy. Esta sentencia que miles y miles de consumidores estaban esperando, sobre todo desde que el Tribunal Supremo haya dejado muchas dudas en estos casos de acuerdos privados, dictando una serie de sentencias en donde no dejaba muy clara la línea a seguir. Y sobre todo si estábamos ante acuerdos que iban a impedir anular la cláusula suelo o si por el contrario estos acuerdos también iban a ser nulos. Para poder entender esta sentencia tenemos que tener presente qué es lo que había dicho antes el Tribunal Supremo. Del caso que se llevó al Tribunal Supremo en su día y que hizo que al final este asunto haya seguido hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya os hablé en su día. En aquel caso, el Tribunal Supremo analizó un acuerdo por el que se reducía el valor del suelo, es decir, el suelo estaba establecido en algo más del 4% y lo que se hizo con ese acuerdo fue reducirlo a algo más del 2%. Pero no se quedó ahí ese acuerdo, sino que añadió una renuncia expresa a poder reclamar y a poder iniciar ningún tipo de procedimiento judicial que trate sobre este contrato. Incluso se añadía un párrafo escrito a mano por el que los consumidores pues decían que eran conscientes de que su préstamo nunca bajaría del suelo que se había establecido. Bueno, pues ante este acuerdo el Tribunal Supremo vino a decir que nada se podía hacer, porque se trataba más que de una novación, de una transacción, ya que entiende que en este caso ambas partes habían cedido en algo. Esto es lo que hace que el Supremo tome a este tipo de acuerdo como una categoría distinta que es válida y que impide anular la cláusula suelo. Entiende que las transacciones son válidas, que son acuerdos que las partes han alcanzado libremente y muestra de que estamos ante un acuerdo que busca evitar un juicio posterior y resolver un conflicto es que, según dice, ambas partes están cediendo en algo. El banco en rebajar el suelo y el consumidor en renunciar a reclamar.
Esto fue un total varapalo para los consumidores, porque se trata de una visión muy ilusa, a mi entender, de cómo actúan los bancos. Creo que nadie duda de que cuando se firmaron tantísimos acuerdos de este tipo, no estábamos ante acuerdos negociados y que buscaban resolver un conflicto. Estábamos ante miles de llamadas de los bancos a sus clientes tratando de evitar verse envueltos en toda una crisis judicial, intentando contentar a sus clientes, muchos de ellos que ni tan siquiera sabían aún que tenían una cláusula suelo, ni además lo que significaba esa cláusula, y poniéndoles un documento delante, que además muchísimas veces ni podían llevarse a sus casas para leerlo con tranquilidad o para pasárselo a su abogado que pudiera echarle un vistazo. Entonces, entender que estamos ante una transacción y que estos acuerdos son fruto de un tira y afloja entre consumidor y banco, la verdad no se lo cree nadie. Bueno, pues ya por fin tenemos la respuesta del TJUE a este asunto. Uno de los puntos más interesantes que tiene esta sentencia es que estamos ante un caso idéntico del que vio el Tribunal Supremo. Se trata del mismo acuerdo, ofrecido por el mismo banco, incluso con un párrafo manuscrito y con contenidos literalmente idénticos. ¿Qué nos dice el TJUE? Bueno, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no niega la validez de cualquier acuerdo que se lleve a cabo en asuntos de este tipo. Para el TJUE, la normativa de consumidores y usuarios no impide que en un momento dado se puedan firmar acuerdos por los que el banco y el consumidor puedan resolver sus diferencias y pueda incluso renunciarse a reclamar y a recuperar su dinero. Pero ese acuerdo, para que sea válido, tiene que haberse firmado estando plenamente informado y con plena libertad por parte del consumidor. Y es que, dicho esto, a continuación nos deja claro que este tipo de contratos no quedan al margen de la propia normativa de consumo, por lo que igual que se puede analizar si una cláusula de un préstamo puede ser abusiva, también se puede analizar si las cláusulas de un contrato de este tipo también pueden ser abusivas. Y para ello tendríamos que partir de analizar, o más bien el juez tendrá que analizar si estamos ante un contrato que se ha negociado por el consumidor y por el banco o si, por el contrario, estamos ante un contrato en el que no ha existido negociación, sino que el consumidor solo tenía la posibilidad de firmar lo que el banco le ponía por delante o de no firmarlo, porque si es negociado poco se podría hacer. Aunque en este caso el propio TJUE ya parte de que este tipo de acuerdos difícilmente se puede pensar que sean negociados, porque precisamente firmar este tipo de acuerdos formaba parte de la política de los bancos para evitar todos los pleitos posibles. Entonces no era algo espontáneo, sino algo totalmente premeditado por las entidades financieras. Entonces, si partimos de que estamos ante contratos que no han sido negociados, sino que se han redactado y se han colocado delante de los consumidores, entonces sí se podrían anular. Y para esto hay que ver si se trata de contratos transparentes, es decir, si cuando se firmó el banco informó al consumidor de las consecuencias económicas que tenía ese contrato. Evidentemente el consumidor sabría que estaba renunciando a reclamar, pero ¿sabía concretamente a qué estaba renunciando? ¿A qué cantidades? O si el contrato lo que hacía era cambiar el valor de la cláusula suelo, ¿sabía el consumidor qué le suponía económicamente ese nuevo suelo? Todo esto es lo que se tendría que haber informado y no se hizo. Al margen de esto, el propio TJUE deja claro que no se puede renunciar a derechos futuros, por lo que cualquier cláusula en ese sentido es nula sin más. Bueno, esto es lo que nos ha dicho el TJUE sobre este tipo de acuerdos novatorios, algo que vuelve a dejar en entredicho al Tribunal Supremo, pues está tirando por tierra concretamente acuerdos que el propio Tribunal Supremo entendió válidos. De esta forma vuelve a abrirse otra puerta para los consumidores que se les había cerrado. Así que, bueno,
te agradecería que compartieras esta grabación y antes de despedirme te voy a decir cómo puedes ponerte en contacto conmigo, bien a través del correo electrónico info@iurisfilma.es o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho iurisfilma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.